Muy bien, pues hoy quiero compartir con vosotros, sabéis que estamos viendo el libro de Josué, vamos aprendiendo cosas interesantes. Aunque estamos siguiendo un libro, no estamos tocando todos los días lo mismo, es algo interesantísimo. Entendimos que Dios nos llamaba a estudiar el libro de Josué porque en Josué vemos como el pueblo de Israel obtiene la promesa, obtiene y consigue la promesa de Dios. Y sinceramente yo tengo ganas de conseguir lo que Dios me ha prometido. Y yo creo que tú tienes tantas ganas como yo de conseguir lo que Dios te ha prometido. Y qué bueno que entendemos que Dios nos quiere dar sus promesas. Porque confesamos que Jehová cumplirá su propósito en mí, Salmo 138:8, pero ¿cómo lo va a cumplir? Tiene un propósito, pero yo tengo que poner mi parte, yo tengo que cruzar el río Jordán, yo tengo que saltar los obstáculos, yo tengo que entrar, yo tengo que pelear, yo tengo que conseguirlo, yo tengo que luchar. ¿Sí o no? Entonces, estamos ahí viendo cositas interesantísimas. Hemos visto Josué 1, Josué 2. En Josué 2, Josué ya recibe una palabra de parte de Dios de que vaya adelante. Ya Dios le confirma a través de Rahab que esa tierra es para él. Ya Josué recibe la confirmación de que los hombres de esa tierra están llenos de miedo. Y él entiende que Dios entonces le confirma y le dice, venga, ya no necesitas nada más. Ya tienes la palabra, ya tienes la capacitación, ya tienes todo, tira para adelante. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a Josué capítulo 3. El tema de hoy yo lo he titulado Obstáculo a la vista. Le iba a titular Cruzando nuestro Jordán, pero no, obstáculo a la vista. ¿Por qué obstáculo a la vista? Vamos a leer Josué capítulo 3. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes... Venga, leo desde el 14, que me he liado. Perdón. 14, versículo 14. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adám,
que está al lado de Saretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes, en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Bueno, hasta aquí el capítulo 3. Vamos a ver algunas cositas interesantes. Yo creo que son muy interesantes, y yo creo que el ver todo esto con detalle nos sirve para entender cómo Josué se movió para dar los pasos y llevar a todo un pueblo a la conquista de la tierra prometida, a la conquista de lo que Dios había prometido, a la conquista de lo que Dios tenía preparado para darle. Y viendo esto y aprendiendo de Josué, podemos aprender de su ejemplo y podemos tomarlo por ejemplo, valga la redundancia, para que nosotros demos los mismos pasos y alcancemos precisamente la conquista de todo lo que Dios nos ha prometido. ¿Quién no quiere lo que Dios le ha prometido? Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. ¿Tú no quieres vivir una vida abundante? ¿Tú no quieres tener una vida en victoria? ¿Tú no quieres vencer sobre ese pecado recurrente en tu vida que te está machacando continuamente? Ese pecado en el que estás cayendo continuamente y continuamente y continuamente. ¿Tú no quieres vencer sobre eso? ¿Tú no quieres derrotar aquello que te derrota diariamente? ¿Tú no quieres acabar con aquello que está acabando contigo y con tu vida espiritual poquito a poquito? Yo creo que tenemos que tomar buena nota, es decir: Señor, yo quiero vencer a mis enemigos. Mis enemigos no son aquellos que se enfadan conmigo, aquellos que me llevan la contraria, aquellos que opinan diferente que yo. Mis enemigos son mis propios errores. Los enemigos, como decía Jesucristo, de la abundancia del corazón, del interior del corazón, salen lo que contamina al hombre. De ahí salen las envidias, los malos pensamientos, las lujurias, las pasiones, etcétera, etcétera. Así que vamos adelante con esta idea. Con esta idea yo quiero animaros porque Josué lo consiguió. Y porque Josué lo consiguió, tú y yo lo podemos conseguir. Y yo creo que Dios nos da las armas y las estrategias para poder conseguirlo. Entonces, versículo 1 dice: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Cuando se trata de avanzar, cuando tú tienes claro que tienes que ir para adelante, ¿qué tienes que hacer? Ir para adelante. Cuando se trata de avanzar, se trata de avanzar. Cuando ya sabes lo que tienes que hacer, no te queda más que hacer lo que tienes que hacer. Te tienes que levantar y diligentemente, porque fíjate cómo Josué se levantó de mañana, no esperó a que saliera el sol, no esperó a que empezaran a oírse los ruidos por la calle, se levantó de mañana. Diligentemente te tienes que poner en marcha para hacerlo. Y tienes que dejar atrás, se fueron de Sittim. Ya Elsa nos compartió lo que significaba Sittim, todo lo que había y todo lo que representaba, sus errores, sus meteduras de pata, esos descalabros que tuvieron espiritualmente en ese lugar, lo dejaron atrás. Entonces, el momento de dejar atrás todo, los errores, los rebalones, los tropiezos, los fracasos, todos los Sittim del pasado y todo lo que haya que dejar atrás. Pero encaminándonos y yendo hacia adelante con paso firme. Como decía Pablo en Filipenses 3:13, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Y este es el punto. Este es el punto. Tú ya sabes lo que tienes que hacer. Pues ¿qué tienes que hacer? ¡Hacerlo! ¡Hacerlo! Tú ya sabes que te tienes que volver al Señor, tú ya sabes que te tienes que consagrar al Señor, tú ya sabes que tienes que leer la Biblia, tú ya sabes que tienes que orar, tú ya sabes que tienes que buscar a Dios, tú ya sabes que tienes que tener tiempos de intimidad con Dios. ¿Y a qué esperas? ¿A qué esperas? ¿A que surjan espontáneamente, a que venga un ángel del cielo, te visite, te dé la charamita y entonces vengas en un éxtasis? ¿Sí?
No necesitas fumarte nada. Necesitas entrar en la presencia de Dios. Sabemos lo que tenemos que hacer muchas veces y demasiadas veces no lo hacemos. Y por eso no alcanzamos lo que Dios ha preparado para nosotros. Y a veces pasa, que es lo que les pasó a ellos, que se pusieron en marcha, pero se encontraron con el río Jordán, que además en esa época se había desbordado. Estaba desbordado, era anchísimo. Dicen los comentaristas bíblicos que tendría sobre 40 o 50 metros de ancho en ese momento, en esa época, porque se desbordaba por sus orillas. Y además era caudaloso, hablan de unos 7-8 kilómetros por hora el agua. Entonces, obstáculo a la vista, ¿qué hago? Yo había decidido ponerme en marcha. Ay, pero las sábanas me están sujetando a la cama. Oh, ¡qué obstáculo más grande! A veces lo que pasa es que a pesar de tu decisión y de haber puesto toda tu mejor intención, te encuentras de lleno con un obstáculo insalvable que está bloqueando tu camino. Ellos se encontraron con el río Jordán, que estaba desbordado delante de ellos. ¿Habéis visto cuando sacan las fotos de las riadas en televisión? Qué impresionante, ¿no? Cuando el río baja con toda esa fuerza. Hombre, el Jordán no estaba en ese plan, pero estaba desbordado. Era difícil cruzar el río Jordán en esa época. Entonces, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Yo tenía claro, sabía que tenía que avanzar, pero me encuentro con un obstáculo. Obstáculo a la vista, un obstáculo insalvable. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues dice que partieron, vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días. O sea, estuvieron allí 3 días, acamparon 3 días delante del río. Mira, en la Biblia 3 días es el periodo que nos enseña y nos muestra que algo puede pasar de muerte a vida, que algo puede pasar de esterilidad a fructificación. Al 3er día, Dios dijo, produzca la tierra hierba verde y de fruto, etcétera, etcétera. Fue en el 3er día. Fue al 3er día que Jesús resucitó. 3 días es el periodo que tú y yo necesitamos, es el periodo de tiempo que va a definir que nosotros vamos a conseguir cambiar eso de muerte a vida. Cuando te pones en marcha, obedeciendo una instrucción divina, cuando se interpone un obstáculo, es el momento de buscar a Dios. Porque tú hayas cogido la energía para decir, voy adelante. Dios te ha hablado, tienes la confirmación, imagínate que tú has sido uno de los espías que has ido a Jericó, te has llenado de fuego, has dicho, esta gente ni se van a defender, están todos muertos de miedo. Y lo tienes claro que Dios está llamándote a avanzar, pero te encuentras con ese obstáculo. 3 días, necesitas buscar a Dios, necesitas meterte de lleno, necesitas pedir la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque el obstáculo delante de mí, igual que el obstáculo delante de ti, cuando yo quiero obedecer a Dios, sirve para enseñarnos algo, sirve para recordarnos algo, sirve para enseñarnos y recordarnos que se tiene que hacer y que lo tenemos que hacer a su manera. Que se tiene que hacer y lo tenemos que hacer a su manera. Que no es el momento de dudar, de patalear, de decir, bueno, Señor, yo quería hacerlo, pero esto es imposible, es que tú me has dado confirmación, pero... Muchas veces nos ponemos así. Es que no hay manera, es que así no se puede, es que... No es el momento ese, es el momento de decir, me voy a poner de pie, me voy a dedicar a buscar al Señor, voy a parar mi vida y voy a escuchar y buscar su dirección. Porque sí o sí tengo la palabra de que tengo que cruzar este obstáculo, tengo que superarlo y es el momento de superarlo. Y cuando tú recibes una palabra de Dios, a pesar de un obstáculo fuerte, aparentemente insalvable, con esa palabra de Dios tú puedes ir
al fin del mundo. Porque una palabra de Dios es como un cheque. Es la garantía de que se cumplirá lo que Dios ha dicho. Es como un cheque, que tú coges el talón, el cheque, vas allí al banco y te dan el importe que pone. Claro, si el tío no te ha echado un cheque sin fondos, que a mí me pasó una vez para cobrar una factura, y cuando ingresé el cheque, luego me devolvieron, tuve que cobrar gastos y tal, tuve que ir al cliente, cogerlo del cuello, apretarle y decirle, ahora vas a pagar los gastos, vas a pagar todo. Y claro, al final, obviamente, ya cuando le dejé respirar, sacó la cartera. Bueno, esto no fue así, pero sí que tuve que hablar con él y decirle, hombre, y tú puedes denunciar eso. Pero una palabra de Dios no es un cheque sin fondos. Una palabra de Dios es un cheque con todas las garantías. Y cuando tú tienes una palabra de Dios, tienes la seguridad de que Dios cumplirá lo que ha dicho. Y ahí no hay duda, ni resquicio, ni nada por lo que nos podamos escapar de eso. Y tenemos que tener bien claro que esto es así. Entonces necesitas encontrar esa palabra de Dios. Necesitas ver cómo quiere Dios que tú venzas ese obstáculo para salir adelante y para superarlo. Porque esa palabra de Dios es el cheque, es la garantía, es la seguridad de que yo voy a poder alcanzar lo que Él me ha dicho, a pesar de los obstáculos. Enfrente los obstáculos que enfrente. ¿Por qué hay tantos testimonios de tantos hermanos nuestros que han luchado contra viento y marea, que se han encontrado oposición, que se han encontrado gente en contra, que se han... tenéis el ejemplo incluso en Pablo. Gente de dentro, gente de fuera, enfermedad, escasez, naufragios, desvelos. ¿Os acordáis de todo de lo que decía Pablo? ¿Y qué hizo él? Él sabía que Dios lo había llamado a llevar el evangelio a los gentiles, y lo había llamado para testificar en Roma, y lo había llamado para llenar el mundo entero conocido con el evangelio. Y por eso, aunque se encontraba dificultades, aunque lo apedrearon y lo dejaron como muerto prácticamente, y seguramente lo dejaron muerto, lo que pasa es que luego el Señor lo resucitó, seguramente cuando lo apedrearon. ¿Por qué siguió? Porque tenía esa garantía de lo que Dios le había dicho. Tú necesitas esa palabra, yo necesito esa palabra. Ahora tienes que asegurarte que es Dios. No sea que tú lo has soñado, que tú te lo has imaginado, que tú entiendes que Dios te ha dicho, que tú no sé qué. Bueno, asegúrate que es Dios el que te lo ha dicho. Por eso debes de orar por eso todos los días. Todos los días. Todos los días. Yo últimamente aconsejo a todo el mundo que para dar pasos importantes oren por eso todos los días. Todos los días. Señor, háblame. Porque Dios habla y Dios quiere guiarte. Señor, muéstramelo. Muéstramelo tú. Dímelo tú. Házmelo saber tú. Quiero tener la seguridad. Quiero andar en base a la seguridad que me da tu palabra. Y dice, mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Bueno, recibidas las instrucciones divinas, una vez tenemos esa palabra de Dios, es hora de ponernos de nuevo en marcha. Y es hora, en este caso, de poner en marcha de nuevo la cadena de mando, porque... dice, mandaron al pueblo, los oficiales, porque Josué les había dado las instrucciones a los oficiales, y los oficiales mandaron al pueblo, le dieron las instrucciones al pueblo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando los dos espías se tuvieron que buscar la vida para atravesar el río Jordán. Habéis caído en la cuenta de que los dos espías llegaron a Jericó antes que todo el pueblo. Pero Dios no hizo el milagro de secar el río Jordán para que los dos espías pasaran en el seco. Los dos espías se mojaron. pasaron con agua. Ahora, ellos dos se buscaron la vida para encontrar el sitio mejor, más propicio, más apropiado para poder cruzar el río. Y lo cruzaron para ir para allá y para volver para acá.
Se mojaron 2 veces los espías. Pero no es lo mismo que tengan que pasar los 2 espías a que tenga que pasar todo el pueblo. Por eso, para dirigir a toda la nación, Josué de nuevo tenía que poner en marcha la cadena de mando, transmitirlo a todo el pueblo. No era lo mismo que cuando tuvieron que pasar los espías. No era exactamente lo mismo. Y eso, cruzar todo el pueblo, necesitaba coordinación. Y no que cada uno pasara por donde pudiera. Imaginaros a Josué diciendo, bueno, tenemos un obstáculo a la vista. ¡Hala! Venga, cada uno que pase por donde mejor vea. Y hay, como habéis visto los documentales estos de los News en el Serengeti, que cruzan el río y todos salen corriendo. Y claro, 2 o 3 se los comen los cocodrilos, el no sé qué, los que se ahogan. ¿Habéis visto los documentales estos de la 2? Van fantásticos para echarse una siesta. Eso es una maravilla. Pero qué instructivos que son, ¿no? Y qué curiosos que son. Josué no les dijo, venga, que cada uno pase por donde pueda. ¿No? Josué no le dijo eso. Él tuvo que organizar. Y la gente tuvo que organizarse. Y se puso en marcha todo esto porque se necesitaba coordinación. Y no que cada uno fuera a su bola o pasara por donde pudiera. Y era Dios el que les mostraría el camino a seguir. Porque les dijo, nunca habéis pasado por aquí. Definitivamente, cuando Dios tiene algo nuevo para nuestras vidas, tenemos que estar atentos a lo que Él nos muestra. Porque somos demasiado, y aquí me meto yo, animales de costumbres. Y es tan difícil desaprender, es más difícil incluso que aprender. ¿Y cuántas veces necesitamos desaprender para aprender por donde Dios nos quiere llevar? Entonces ellos necesitaron decir, bueno, el Señor nos va a mostrar el camino. A lo mejor había allí 2 o 3 ingenieros que sabían por dónde había que pasar, o gente que había cruzado ríos, se dedicaban a cruzar ríos en su vida. Yo qué sé, en el pueblo podía haber cualquiera. Habría zapadores, pontoneros, podían decir, hacemos un puente, no sé. Cada uno tendría su idea de cómo cruzar el río, de cómo salvar el obstáculo. Sin embargo, Dios dice, no, yo os voy a enseñar el camino. Y ahí nosotros tenemos que ser dóciles para desaprender. Y luego algo que me llama la atención es la distancia con el arca. Le dice, pero entre vosotros y ella hay como una distancia como de 2000 codos. 2000 codos son como, pues cada codo son 45 centímetros, en medida bíblica más o menos. Vamos a darle medio metro para redondear. Entonces son como 1 kilómetro de distancia, un poquito menos de 1 kilómetro de distancia. Yo digo, ¿por qué tiene que haber esa distancia entre el arca y ellos, ¿no? Y definitivamente, demasiadas veces, perdemos la reverencia. Demasiadas veces perdemos el temor de Dios. Demasiadas veces tratamos lo santo como algo normal y corriente, como algo profano, como algo común. Entonces, es el peligro de dejar que lo santo se vuelva común, se vuelva corriente en nuestras vidas. Y ahí Dios les dijo, ojo, yo voy en medio de vosotros, pero vosotros tenéis que seguir respetándome, tenéis que seguir teniendo temor de Dios. De hecho, yo aquí me había puesto una frase subrayada, nunca pierdas el temor de Dios. Porque además el temor de Dios, dice Proverbios, que es el principio, la clave de la sabiduría. ¿Y sabéis lo que es sabiduría? Sabiduría es vivir bien. Sabiduría es vivir en base a los principios de Dios. Una buena vida es la consecuencia de ser sabio, de vivir sabiamente. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Esto está en Proverbios 19, 23, que podemos leerlo, si lo ponéis rápido. Proverbios 19, 23. Proverbios 19, 23. Que dice, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, y no será visitado de mal. Fijaros qué impresionante el temor de Dios. El temor de Dios no es miedo de Dios, de que nos vaya a castigar, de que esté con el garrote detrás de la puerta por si hacemos algo malo. El temor de Dios es guardar sus mandamientos, es respetarlo, es reverenciarlo, es honrarlo, es tenerlo en consideración en nuestras vidas, es caminar en integridad delante de Él. Eso es temor de Dios. Y Proverbios 22, 4 también, que dice,
riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. ¿Tú quieres ser rico? ¿Quieres que la gente te honre? ¿Y quieres tener una buena vida? Sé humilde y vive en el temor de Dios. Porque la humildad y el temor de Dios te van a pagar, porque es la remuneración, te van a pagar con riquezas, honra y vida. Y es el arca el que va a mostrar el camino. El arca es la que nos va a guiar. Sabéis que el arca representa la presencia de Dios. Dios es el que nos guía en los caminos. Los caminos nuevos, lo he dicho antes, necesitan una nueva mentalidad para caminarlos. En Isaías 55, 8 y 9, el Señor dice, porque como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, para caminar en los caminos que Dios tiene preparados para nosotros, debemos de elevar nuestra manera de pensar a la de Él y nuestra manera de caminar como consecuencia de cambiar nuestra manera de pensar. Versículo 5, que dice, Josué dijo al pueblo, y este es importantísimo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y yo digo, ¿y por qué se tenían que santificar para cruzar el río? ¿Qué tenía que ver las lechugas con los tomates? Bueno, porque se ponen en la ensalada juntos, pero ¿qué? ¿Qué tenían que ver? ¿Qué tenían que ver las patatas con las naranjas? ¿Por qué necesitaban santificarse? Para que Dios hiciera maravillas entre ellos. La clave para que tú y yo veamos a Dios obrando en nuestra vida, para que tú y yo veamos a Dios haciendo maravillas en nuestra vida, es nuestra santidad. Es nuestra santidad. Hebreos 12, 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y yo digo, ¿y por qué? Muchas veces nos quejamos y decimos, wow, yo es que no veo a Dios en mi vida en nada. ¿Dónde está Dios que no lo veo? Es que tu falta de santidad está alejando el obrar de Dios en tu vida. Y es que nuestra falta de santidad aleja el obrar de Dios en nuestras vidas. Dicho de otra manera, ¿por qué muchas veces no vemos a Dios en nuestras vidas? Sencillamente porque no andamos en santidad. Sin santidad nadie. Santificaos y verás cómo Dios va a hacer maravillas. Así que santifícate. Santificarse es apartarse para el Señor, consagrarse, dedicarse a Él, entregarse, decirle, Señor, mi vida está aquí para servirte. Eso es santificarse. Santificarse no es decir, y ponerte ahí una coronita. No, eso no es santificarte. Santificarte es decir, Señor, yo estoy para honrarte, para servirte, yo quiero obedecerte. Santificarte es guardar tu corazón del pecado, del mal. Santificarte es decirle, Señor, aquí estoy para servir. Y consagrarte a Él, entregarte a Él, darte a Él, rendirte a Él. Eso es santificarte al Señor. Y el versículo 6 dice, y habló Josué a los sacerdotes diciendo, ¿por qué les habló Josué ya? Porque Josué ya tenía la palabra de Dios. Si ya tienes la palabra de Dios, les dijo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos entonces tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Porque si tú ya tienes la palabra de Dios, es el momento de ponerse a avanzar. Es decir, bueno, un pie detrás de otro, un paso detrás de otro y voy hacia adelante. Pero necesitas esa palabra de Dios, lo he dicho antes, ¿vale? Y ahora el versículo 7 es algo que me impacta. Esto sería para hacer un paréntesis. Dice, entonces Jehová le dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Esto sería algo sobre el liderazgo. Esto sería como un paréntesis, ¿no? Como una enseñanza
como un regalo. Es decir, esta te la regalo, ¿no? Como que Dios le dice, bueno, Josué, esta te la regalo a ti. Venga, a partir de hoy verás como la gente va a decir, ostras, este Josué está ungido, este Josué tiene unción. Entonces, sobre el liderazgo, un par de enseñanzas. Si yo estoy en una posición de liderazgo, si tú estás en una posición de liderazgo, qué importante es tener el respaldo de Dios. Aquí Dios le dice a Josué, vas a tener mi respaldo. La gente va a ver el respaldo que yo te doy. Y entonces la gente te va a respetar, te va a honrar, la gente te va... Entonces, si yo estoy en una posición de liderazgo, qué importante es tener el respaldo de Dios. Porque solo el respaldo de Dios es lo que va a certificar mi liderazgo. Si yo tengo que tratar de imponer mi liderazgo, si yo tengo que tratar de pelear, si yo tengo que pelear con unos y con otros, yo he perdido mi autoridad, mi liderazgo, yo he perdido todo. El respaldo de Dios es lo que garantiza mi liderazgo. El respaldo de Dios en tu vida es lo que garantiza tu liderazgo. O sea, si tú tienes liderazgo, y aquí todos tenemos liderazgo sobre nuestra vida, que esto no es solo para pastores o para líderes o para no sé qué. Tú tienes liderazgo en tu casa, en tu familia, como padre de familia, como madre del hogar, como compañeros en el colegio, en el instituto. Tú tienes liderazgo. Entonces, si tú quieres la certificación de ese liderazgo, solamente va a venir a través del respaldo de Dios. Y no tienes que buscar artimañas con los hombres, estratagemas de los hombres. Si los hombres te suben a un lugar, los hombres te pueden bajar de ese lugar. Si Dios te pone en un lugar, no va a haber hombre que te baje. ¿De acuerdo? Y si estoy bajo liderazgo, que todos estamos bajo liderazgo, yo también, todos estamos bajo liderazgo. Si estoy bajo liderazgo, qué importante es ver a Dios en el liderazgo que me preside o que está sobre mí. Qué importante es que yo vea a Dios en el liderazgo que yo tengo por encima. ¿Por qué digo esto? Porque hasta el propio Jesús dijo, no hay hombre sin honra, sino entre los suyos y entre los de su parentela. Y cuando dijo esto Jesús, lo dijo cuando fue a su ciudad, a donde él vivía con sus padres, cuando fue a Nazaret, y dice que no pudo hacer allí ningún milagro, salvo sanar a unos pocos. No pudo hacer allí absolutamente nada. ¿Por qué? Porque lo veían a él como el hijo del carpintero. No lo veían a él como el hijo de Dios. Lo veían como el hijo del carpintero. ¿No es este el hijo de José, el hijo de María? ¿No están sus hermanos, sus hermanas con nosotros? Y dice, y no pudo hacer allí ningún milagro por causa de la incredulidad de ellos. Y entonces fue cuando él dijo, no hay profeta en su tierra. No, dijo, no hay hombre sin honra tal, pero es el refrán castellano, no hay profeta en su tierra, o nadie es profeta en su tierra. Es lo que Jesús enseñó. Entonces, si yo estoy bajo liderazgo, qué importante es que yo vea a Dios, lo que Dios ha depositado en el liderazgo que me preside o que está por encima de mí, qué importante es que yo lo vea, porque ¿cuánto me puedo perder si esto no es así? Eso está en Marcos capítulo 6, versículos del 1 al 6, por si queréis apuntarlo, no lo vamos a leer. Y es ese texto que nos muestra esto mismo con Jesús. Porque solamente veían en él el hijo del carpintero. Así que no te saltes, si estás bajo liderazgo, no te saltes el principio de la honra. El principio de la honra, si tú te lo saltas, ¿sabes quién es el mayor perjudicado? Tú. Si yo me salto el principio de la honra, el mayor perjudicado soy yo. Y si tú te lo saltas, el mayor perjudicado eres tú. No aquel a quien no honras, sino tú mismo.
Bueno, esto sería un paréntesis sobre el liderazgo, se podría extender y ampliar mucho, pero ahí os lo dejo como, entiendo que es como que Dios le dice a Josué, ahí queda eso. Pues bueno, ahí queda eso. Vale, de acuerdo. Versículos 8 y 9, tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan al arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y así Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Bueno, aquí ya me encanta que Dios ya le da el mensaje a Josué y es Josué que empieza a hablar. Josué habla cuando tiene un mensaje de parte de Dios. Para tener un mensaje que dar, porque no se trata de tener algo que decir, sino no se trata de tener que decir algo, sino lo importante que es tener algo que decir. Algo de parte de Dios que decir. No, yo no estoy aquí por decir algo. Si yo no supiera o yo no entendiera que Dios quiere que yo comparta estos principios con vosotros, si yo no tuviera algo que decir, yo no estaría aquí por decir algo. ¿Entendéis el juego de palabras? Entonces, para tener un mensaje que dar, este mensaje debe de recibirse del Señor. De hecho, si Dios no es el que habla, ¿de qué sirve que nosotros estemos hablando y hablando y hablando, como dice la palabra, como címbalo que retiñe, como metal que resuena, y bim, y bim, y bim, con lo mismo? No sirve de nada. No sirve de nada. Ahora, si las palabras vienen de parte de Dios, llegan al corazón, siembran la semilla en el corazón, Dios las riega con su agua de vida, darán fruto. Porque así es mi palabra, que no vuelve a mí de vacío, sino que dará fruto para todo aquello que yo la he enviado. Será prosperada para todo aquello que yo la he enviado, dice el Señor. Amén. Entonces no se trata de hablar por nuestra propia cuenta, ni de quedar bien, ni de buscar reconocimientos o aplausos. No se trata de hacer aquí una disertación, un sermón, algo muy bonito, todo muy, muy redondeado, muy rebuscado, con palabras finas, elegantes, para quedar bien. No necesitamos eso. Yo no necesito reconocimiento, no necesito aplauso, no necesito nada. Necesito estar convencido de que lo que estoy compartiendo es algo que Dios ha puesto en mi corazón. Y algo que entiendo que os puede edificar y que me edifica a mí y que os puede edificar a vosotros. Así que si Dios no habla, ¿de qué sirve que yo hable? Cuando hablamos, hablemos palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al don de Dios. Si alguno habla, hable las palabras de Dios. Si alguno presida conforme a Dios le dice. Si alguno ministra la alabanza, la adoración, ministrelo conforme al Espíritu Santo le guía, conforme a Dios le guía. No venimos a hacer aquí lo que a nosotros nos parece. Y luego el versículo 10, que es impresionante. Fijaros que ahí Josué les dice, añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al eteo. En esto lo conoceréis, en lo que va a pasar. Esta es la seguridad que vais a tener de que es la voluntad de Dios y de que Dios está con vosotros. Mira, la obediencia y la fe son las que nos conectan y nos van a conectar con los eventos de Dios, los eventos divinos que Dios tiene preparados para nuestra vida. Nuestra obediencia y nuestra fe son las que nos van a poner en los lugares correctos, en el momento correcto y con la gente correcta. La obediencia y la fe son las que nos van a posicionar donde Dios quiere llevarnos, donde Dios quiere promocionarnos, donde Dios quiere levantarnos, donde Dios quiere usarnos, donde Dios quiere ungirnos, donde Dios quiere bendecirnos. La obediencia y la fe, si escapamos y dejamos de lado la obediencia y la fe, nos perdemos que Dios nos ponga en esos lugares, que Dios nos ponga en esos eventos de nuestra vida. Si de verdad queremos que Dios sea quien mueva y organice o controle las circunstancias y sucesos de mi vida, entonces yo tengo que caminar en obediencia y en fe. Pero si yo ando según mis pensamientos, según mi propia opinión, movido por mis deseos, por mis intereses, por lo que me gusta, por lo que me apetece, porque ahora no tengo ganas, porque si yo me muevo así,
entonces yo voy a perder la conexión con los eventos divinos en mi vida. Y esto es así. Y esto es así. Y necesitamos conectarnos con los eventos de Dios. Porque los eventos de Dios nos posicionan en el lugar correcto y Dios tiene ahí es donde Dios se mueve con poder. Y es donde Dios nos promociona, nos levanta, nos usa, donde Dios empieza a llevarnos hacia adelante, donde vemos su respaldo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros. Mira, la presencia de Dios siempre tiene que ser lo primero en nuestra vida. El arca representa la presencia de Dios. Dios siempre tiene que ser lo primero. No es de otra manera. No puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Dios siempre tiene que ser lo primero en nuestra vida. Siempre, siempre, siempre. Ni mi trabajo, ni mi familia, ni mis intereses, ni mi economía, ni mi salud, ni mi tiempo libre, ni mi entretenimiento, absolutamente nada tiene que estar por encima de Dios. Dios siempre tiene que ser el primero en nuestra vida. Siempre. Siempre. No confundamos a Dios con la iglesia, porque muchas veces nos han dicho, es que la iglesia es lo primero. No. El orden de prioridades, yo entiendo que el orden de prioridades correcto es este. Dios, mi familia, mi trabajo, mi vida, mi salud y demás, y luego la iglesia. Ese entiendo que es el orden de prioridades correcto. Luego tú sabes, y yo sé, cuando usamos algunas de las cosas que entendemos que son prioridades que están por encima de la iglesia para faltar a la iglesia. Y cuando sabemos que lo usamos mal y como excusa, pues entonces sabemos que estamos dejando a Dios de lado. Porque claro, la línea que separa la iglesia de Dios es muy fina. De hecho, cuando Pablo tuvo ese encuentro con Jesús, Jesucristo le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo no estaba persiguiendo a Jesús. Pablo estaba persiguiendo a la iglesia. Ojo al dato. ¿De acuerdo? Entonces, qué fina es la línea de decir, no, pero es que esto es de la iglesia. Y esto es Dios. Y entre medias está mi familia, mi trabajo, mi salud, mi... Ojo. ¿Vale? Ahí lo dejo. Esto también estaba de regalo. Estaba de regalo. Versículo 13. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Tenían un grandísimo obstáculo delante de ellos. Tenían la palabra de Dios de que Dios les daba la tierra que había al otro lado. Pero había algo que se lo impedía. Era el río Jordán y además desbordado. Debemos de aprender a ver los imposibles que se presentan en nuestro camino. Debemos de aprender a ver los problemas imposibles, no como algo que se levanta en contra nuestra, que el diablo quiere hacer, que Satanás y todos los demonios se han puesto en contra de la voluntad de Dios en mi vida, que toda la gente está en mi contra, no como una prueba opresora, sino como la gloriosa oportunidad de ver a Dios obrar en nuestra vida. El ejemplo de Goliat. ¿Cómo vio David a Goliat? Todo el pueblo estaba viendo a Goliat como un obstáculo completamente insalvable. ¿Sí o no? De hecho, todos estaban llenos de miedo. Nadie, ni siquiera Saúl, querían salir a pelear contra Goliat. Porque Goliat medía 3 metros. Era un tío, era un armario de 27 puertas. Estaba cuadrado, cachas, toda su vida entrenando.
Y todos veían a Goliat como un obstáculo insalvable, como una prueba opresora. Ahora, ¿cómo vio David a Goliat? Cuando él preguntó, ¿qué le van a dar al hombre que venza eso? ¿Qué le va a dar? ¿Qué le van a dar al que le meta con una piedra en la frente y lo tumbe? Porque él lo tenía claro. Él tenía claro que con una piedra no fallaba. Él lo vio tan grande y dijo, espérate, a este no le fallo. Imposible. Imposible. Si fuera más pequeñico a lo mejor me lo dudaba. Pero con este, imposible fallar. Pero si con la cabeza que tiene, ¿cómo no le voy a dar? Entre ceja y ceja se la meto. Vamos. ¿Qué vio? Vio la oportunidad de su promoción. Vio la oportunidad de ver a Dios obrar. Vio la oportunidad de ser libre de la opresión de los filisteos. Eso es lo que vio David. Eso es lo que nosotros tenemos que ver en los obstáculos que se presentan en nuestra vida. Es fácil decirlo, es difícil verlo. No es fácil, pero es difícil verlo. Pero Josué tenía claro que el río Jordán desbordado encima como que le dijo, venga, dale un poquito más de marcha a esto, que venga más agua. El río Jordán desbordado era la oportunidad para que el pueblo supiera que Dios iba a hacer grandes maravillas, que Dios los iba a liberar, que Dios los iba a bendecir, que Dios iba a moverse entre ellos. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes, versículo 13, que lleven el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Ahora, casi siempre queremos dar el primer paso en seco. Yo soy el primero. Casi siempre queremos dar el primer paso en seco. Pero muchas veces los sacerdotes se mojaron los pies. El resto del pueblo pasó en seco. Pero los sacerdotes se mojaron los pies. No sé si se pondrían chanclas de esas de agua o qué, pero eso se mojaron los pies. Y caminaron hasta el centro del río y entonces las aguas se detuvieron mucho más arriba y el agua bajó toda la que estaba ahí y el pueblo pasó en seco. Pero los sacerdotes se mojaron los pies. Casi siempre queremos dar el primer paso en seco. Yo soy de los que le gusta dar el paso en seco. Pero muchas veces es necesario que en fe metamos nuestros pies en el agua. Ahora, en fe, con una palabra de Dios, con la seguridad, con todo lo que he dicho antes. Porque sé de gente que en vez de en fe lo ha hecho en presunción y ha sufrido las consecuencias de no tener una palabra de Dios, de cometer una equivocación, de meter grandes meteduras de pata en su vida. Por eso digo que hay que tener la seguridad de esa palabra de Dios. Y fijaros, versículo 14, y esto me encanta, ya llegaríamos hasta el final, sabéis lo que pasó. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, se mojaron los pies y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque además el Jordán se había desbordado. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, mucho más arriba, pero el caso es que ya dejó de venir agua, y las que descendían al mar muerto, al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, ya más adentro, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Pero fijaros qué interesante, y esto me impacta, porque dice el versículo 14, ¿qué dice al principio? ¿Qué dice al principio el versículo 14? Leerlo, por favor. Ponlo ahí en la pantalla. A ver si hago alguna de Angelito. ¿Qué dice el versículo 14? Empieza diciendo, y aconteció cuando. Ahora, ¿cuándo aconteció lo que aconteció? ¿Cuándo pasó que el río se secó?
cuando los sacerdotes metieron los pies en el agua. ¿Sí o no? ¿Qué hubiera pasado si los sacerdotes no hubieran metido los pies en el agua? ¿Se habría secado el río? No. ¿No? Seguramente no. ¿Qué hubiera pasado si otro hubiera dicho, no, por aquí parece que por aquí corre menos, por aquí está más plano, mira, por aquí están las piedras, podemos ir pisando piedras y pasar? ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubieran recibido el milagro? ¿Hubieran visto obrar a Dios? Aconteció cuando. Esto significa, y esto me enseña a mí, que tu vida, mi vida, nuestra vida, es el resultado de nuestra obediencia a Él. Es el resultado de nuestra fe y de nuestra obediencia a Él. Cuando tienes la palabra de Dios, cuando sabes lo que tienes que hacer, cuando te dispones a hacerlo y hay un obstáculo grandísimo, insalvable, pero aún así tú buscas a Dios en vez de murmurar, en vez de criticar, en vez de decir este profeta es un falso profeta, el que me ha dado la palabra, o en vez de decir el pastor me está engañando, o en vez de decir yo que sé 1000 cosas, o yo no puedo, o yo no sé, o ya me dijeron que yo era incapaz, en vez de todo esto, tú recibes esa palabra de Dios, tú tienes la seguridad y tú te mueves en obediencia y en fe. Es entonces cuando Dios va a obrar a tu favor. Y solamente entonces. No va a ser antes. Aconteció cuando. Así resulta que el mismo obstáculo, el mismo problema que alguien enfrenta en su vida, lo detiene, lo hunde, lo hace polvo. Se llena de depresión, se deprime, se hunde, se amarga, se queda en su casa sin salir. Yo siempre he dicho que mi padre era el candidato número 1 para haberse amargado. Era el candidato número 1. Vosotros conocéis su vida, conocéis todos los problemas que pasó, conocéis las circunstancias que atravesó con mi madre. Mi padre era el candidato número 1 para haberse quedado en su casa y decir, ay, no puedo, ay, no sé qué, ay. Y sin embargo dio ejemplo hasta el último día. Otro en su lugar se habría amargado, se habría quedado en su casa encerrado, habría buscado compañía, habría buscado... Pero mi padre no era de mantequilla de Soria, como él decía. Mi padre era un tipo duro. También lo decía él. Y las circunstancias que vive una persona pueden amargarlo, hundirlo, chafarlo. Hacer que se quede a un lado, llorando, ay pobrecito de mí, ay que nadie me quiere, ay que siempre me han desplazado, ay que me han rechazado, ay que mira lo que me ha dicho, ay que... Y hay gente que sería para cogerlo y decirle, espabila, espabila, hombre, espabila, que es tu vida, espabila. Y hay otros que en las mismas circunstancias lo que hacen es catapultarlos, llevarlos a unos niveles nuevos, a unos niveles poderosos, a un nivel mayor de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. El mismo obstáculo para uno determina su estancamiento, su frustración permanente, y para otro determina su fortaleza y su avance. Todo depende única y exclusivamente de cómo lo enfrenten. Obstáculo a la vista, ¿qué hago? Uy, cuidado que eso es imposible. O digo, no, hay que ver. El Señor me va a dar la estrategia. Dios me va a guiar a sacar esto adelante. ¿Cómo vas a enfrentar los obstáculos en tu vida? ¿Cómo vamos a enfrentar los obstáculos en nuestra vida? Si José hubiera dicho, vamos a esperarnos aquí a ver si, como ahora el río está desbordado, a ver si ya cuando llegue agosto, que ya haya sequía por aquí, por el desierto de Judá, a ver si pasan 4 gotas y entonces pasamos y hubiera buscado la vida a las mañanas. ¿Qué hubiera pasado? A lo mejor entonces se habían fortalecido, se habían unido los de Jericó con todos los demás, se habían hecho un ejército. ¿Qué sabes? El obstáculo no debe detenerte, no debe detenerme nunca. Debemos aprender y debemos de tomar la autoridad para ser los protagonistas de nuestra vida. Porque Dios no va a hacer nunca, y esto siempre lo digo y no me canso de decirlo, Dios no va a hacer nunca en tu vida lo que tú tienes que hacer. Dios ha hecho mucho por ti, más de lo que tú piensas, más de lo que yo pienso por mí, lo ha hecho. Pero ahora tú y yo tenemos que hacer lo que tenemos que hacer.
Josué tenía que hacer lo que tenía que hacer. Los oficiales tenían que hacer lo que tenían que hacer. Los sacerdotes tenían que hacer lo que tenían que hacer. Y el pueblo tenía que hacer lo que tenía que hacer. Y Dios no lo iba a hacer por ellos. Y Dios tampoco lo va a hacer por ti. Somos tú y yo. Fíjate qué fuerte. Somos tú y yo los que provocamos nuestro milagro. ¿Cómo? Dando pasos de fe y de obediencia. No fue hasta que se pusieron en marcha y hasta que los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron los pies, que las aguas se detuvieron y pasaron en seco. No fue sino hasta ese momento. No fue antes. Fue en ese momento, cuando los sacerdotes se mojaron los pies y entraron, que las aguas se detuvieron y pudieron pasar en seco. No fue hasta que aquella mujer tocó el borde de su manto. No fue hasta ese momento. Si ella no hubiera tocado el borde de su manto, no fue hasta que Pedro salió de la barca. Fue cuando Pedro salió de la barca que pudo caminar sobre el agua. No fue hasta que aquel hombre en la sinagoga, con la mano seca, cuando Jesús le dijo, extiende tu mano, no fue hasta que ese hombre extendió su mano. No fue hasta ese momento. No fue hasta que aquel ciego y todo, y sin ver, y encima con barro en los ojos, fue a lavarse al estanque de Siloé. ¿Y no hubiera ido a lavarse al estanque de Siloé? Se habría quedado encima con barro, con escupitajos en los ojos y ciego. Podía haber dicho, ay, pobrecito ciego, ¿quién me lleva? ¿Quién me lleva? No, se buscó la vida, fue al estanque de Siloé, se lavó y volvió viendo. No fue hasta que aquel leproso vino y se postró delante de él. ¿Veis la fe y la obediencia en acción? No fue hasta que aquellos 4, que eran amigos del paralítico, hicieron el hueco en el techo y lo bajaron delante de Jesús. No fue hasta ese momento. Si hubieran dado la vuelta porque había mucha gente, no podían entrar. Bueno, venimos otro día, que la reunión esté con menos gente. Venimos el domingo que viene, que se van a ir de viaje algunos y entonces tenemos sitio para entrar. No fue hasta que los discípulos echaron de nuevo la red. Si no hubieran echado la red de nuevo, no fue hasta que echaron la red de nuevo. No fue hasta que Bartimeo se puso a dar voces como un loco. No fue hasta que Bartimeo empezó a decir, Jesús, Señor, Hijo de David, ten misericordia. Y como loco, y la gente dice, cállate, cállate, cállate. Y el Señor... No fue hasta que él empezó a dar voces como si estuviera loco. De hecho, no fue hasta que quitaron la piedra de la tumba de Lázaro. Señor, huele mal, lleva 4 días. Jesús, quitar la piedra. ¿Necesitaba Jesús que quitaran la piedra? No podía haber dicho, piedra, quítate, Lázaro, sal fuera. Lo había hecho él todo. Y lo había hecho sobrado, ¿sí o no? No fue hasta que quitaron la piedra de la tumba de Lázaro. Así que no fue hasta que se pusieron en marcha y hasta que los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron los pies, que las aguas se detuvieron y pasaron en seco. Termino con una pregunta. ¿Hasta dónde estás dispuesto a mojarte por tu milagro? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a mojarnos por nuestro milagro? ¿Hasta dónde estás dispuesto a mojarte por tu milagro? Que ningún obstáculo nos detenga. ¿Obstáculo a la vista? ¿Y qué? Ese obstáculo es la oportunidad para que Dios se glorifique en mi vida. Mucho más, de forma mucho más poderosa. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque el río Jordán, desbordado por todas sus orillas, no detuvo a tu pueblo.
Gracias por el ejemplo de fe y de obediencia de Josué y de todo el pueblo de Israel. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Padre, que resuene en nuestros corazones, en nuestros espíritus, en nuestras mentes, en nuestras vidas. Oh, Señor, mi Dios, que a partir de ahora veamos los obstáculos de forma diferente, que veamos los obstáculos como ocasiones para que tú te glorifiques en nuestras vidas, con mayor poder y gloria. Padre, que nada nos detenga. Señor, que estemos dispuestos a mojarnos para conseguir nuestro milagro. Gracias porque tú ya has hecho lo que tenías que hacer. Gracias, Padre Celestial. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues que Dios os bendiga. Que Dios os bendiga. Cuando tengáis un obstáculo a la vista, ya sabéis ya sabemos lo que tenemos que hacer. Que Dios os bendiga mucho.